El mayor tesoro espiritual, cultural que tiene el pueblo de Israel, que son los rollos del Mar Muerto. Esos famosos rollos entre los cuales se encuentran los testimonios más antiguos de la Biblia hebrea en el mundo. Yo vivo en la ciudad de Jerusalén y a 35 kilómetros al este de Jerusalén se encuentra Qumran, al norte del Mar Muerto. Les recuerdo, el Mar Muerto es una de las zonas en la más honda del planeta, está a menos 400 metros por debajo del nivel del mar. Y en esa zona, que es una de las más secas del planeta, en un lugar llamado Qumran, que no es el nombre antiguo del lugar, Qumran recién aparece en la literatura de viajeros de fines del siglo XIX. Ahí se encontraron los primeros manuscritos en una cueva, en una caverna que la llamamos la cueva número 1. Ellos afirman que por casualidad, buscando una cabra perdida, encontraron manuscritos y dicen haber encontrado 10 jarrones como los que ustedes ven en la imagen. 8 estaban vacíos, uno estaba lleno con algo que parecía tierra, y en uno encontraron 3 de los manuscritos dentro del jarrón. Finalmente hallaron 7 manuscritos del Mar Muerto. ¿Qué se encontraron en Qumran? ¿Qué encontraron los beduinos en Qumran? Un testimonio de esas palabras del profeta en un manuscrito antiguo. ¿Sí? 66 capítulos. Los 66 capítulos están contenidos en este manuscrito. Es el segundo manuscrito más extenso hallado en Qumran, tiene 7 metros 34, escrito en cuero de animal, como nosotros los judíos leemos el Pentateuco de Moisés, la Torá en la sinagoga, es un rollo, fue escrito en cuero de animal. Y este manuscrito está escrito obviamente en hebreo, tiene lengua del libro, y a partir de una ciencia que se llama la paleografía, es decir, el estudio de la escritura antigua, los estudiosos fijaron que la fecha de composición, no del libro original, sino de la copia, fue hace 2100 años, en la época de los macabeos. Y esta semana los judíos estamos celebrando la fiesta de las luminarias, o Hanukkah, que es la época de los macabeos. Significa que este manuscrito viene de esa época, de hace 2100 años, y es un texto, como dije, completo del libro de Isaías, el gran profeta de Israel. Pero no solamente se hallaron manuscritos bíblicos, libros nuevos como este, el apócrifo del Génesis. Seguramente ustedes saben, el libro de Génesis es el primer libro del Pentateuco de Moisés, pero este no es el libro de Génesis, es un antiguo comentario al libro de Génesis, un comentario que no lo conocíamos, escrito en arameo, de hace 2100 años. Los primeros rollos fueron encontrados en 1946-47 por beduinos. En el año 48 estalla la guerra de la independencia entre el Estado de Israel y los países árabes, y después de la guerra de la independencia en 1949 la zona de Samaria y de Judea quedó en manos de Jordania hasta la guerra de los 6 días en junio del 67, y de a comienzos de la década del 50 del siglo pasado comienza a excavar Khirbet Qumran. Está a 1 kilómetro al sur de la cueva número 1. Son unos edificios no muy grandes, no puede competir con Teotihuacán. Bueno, es difícil competir con Teotihuacán, pero sin duda Qumran es muy famoso en el mundo, porque ahí vivió una comunidad del Mar Muerto, y ahí se encontraron los rollos del Mar Muerto, por eso es un lugar tan famoso. Cuando comienza a excavar los edificios,
llegó a la conclusión que en el centro de esos edificios había unas habitaciones que probablemente hayan tenido como función algún tipo de actividad literaria. Encontró tinteros, seguramente eso es arqueológico para muchos de los aquí presentes, ¿sí? Encontró tinteros, lo que no prueba que los rollos del Mar Muerto se hayan escrito en Qumrán, con esos tinteros, pero de algún tipo de actividad literaria tiene que haber habido si encontraron tinteros. En toda la ciudad de Jerusalén de la época grecorromana se encontraron 2. Así que el hecho de encontrar 3 en Qumrán no es poca cosa. Prueba que algún tipo de actividad literaria se llevó a cabo. Encontraron también restos de que cuando fueron reconstruidos en los laboratorios son unas mesas, pero no imaginen que las mesas se usaban para escribir, porque en la antigüedad no se escribía en mesas. Es una práctica que recién se conoce a fines del medioevo. No sabemos para qué uso fueron esas mesas, probablemente para trabajar sobre las pieles, pero no para escribir. Y aquí tienen una reconstrucción del artista, cómo puede haber sido esas habitaciones, en donde en un lado se llevaba algún tipo de actividad literaria y por el otro lado probablemente había como un tipo de biblioteca, en donde la comunidad guardaba sus obras y donde esa comunidad también se dedicaba a leerlas, a estudiarlas. Pero De Bo llega a la conclusión que si en una cueva encontraron tantos manuscritos, probablemente haya otras con manuscritos. La gran tragedia fue que los beduinos también llegaron a la misma conclusión. Y entonces beduinos y arqueólogos empezaron a buscar manuscritos porque entendieron los beduinos que ese era el gran tesoro. Y no sé si lo pueden imaginar, pero las mejores cuevas las encontraron los beduinos. La número 1, la número 4 y la número 11. La número 4 se encuentra frente a los edificios que antes mencioné, y solo en esa cueva se hallaron 15.000 fragmentos de manuscritos. Vuelvo a repetir, 15.000 fragmentos. ¿Qué son fragmentos de manuscritos? Lo que ven acá. En total se hallaron en Qumrán cerca de 20.000 fragmentos. La mayoría de los manuscritos de Qumrán están escritos en hebreo, utilizando distintos tipos de grafías, de letras, pero hebreo. Hay también, eso es alrededor de un 90%, hay un 8% en arameo, y hay un 1 a 3% en griego. Fíjense, este es un manuscrito en griego, es en papiro. La mayoría de los rollos del Mar Muerto están escritos en cuero de animal, pero hay como un 20% en papiro. Es un fragmento en griego de la traducción del libro de Levítico, el tercer libro del Pentateuco de Moisés, pero es muy famoso por la forma. Se parece al moderno Estado de Israel. Como ven, podemos hablar de un rollo político. Y hay un manuscrito que no está escrito ni en cuero de animal ni en papiro, sino está escrito en cobre. Por eso se le llama el rollo del cobre de la cueva número 3. La imagen que tiene superior es cuando el momento que se le encontró. Son 2 partes del mismo manuscrito. Está escrito en un hebreo tardío de fines del siglo I de nuestra era. Y lo más excepcional es el contenido de la obra. La obra habla de 64 sitios fuera de Jerusalén y en el desierto de Judea, en donde se escondieron tesoros de oro y plata. Si no fuera cierto, dirían que es una historia de Indiana Jones. La última cueva es la cueva número 11. Y ahí se encontró un excepcional libro llamado El Rollo del Templo. Es el manuscrito más extenso hallado en Qumrán. Tiene más de 8 metros, escrito en hebreo de la época herodiana, en donde el que habla es Yahvé, el Dios de Israel en primera persona, como tenemos en el Pentateuco de Moisés, en donde le ordena a alguien, probablemente haya sido Moisés,
la construcción de un edificio que era el templo escatológico. Es una obra, un libro que no lo conocíamos hasta que se descubrió este rollo. Un 25% de los rollos del Mar Muerto son copias de los libros bíblicos de la Biblia hebrea. Tenemos copias de todos los libros, a excepción del libro de Esther y del libro de Nehemías. Y obviamente tenemos varias copias de un mismo libro. Del libro de Deuteronomio, el quinto de Moisés, tenemos 30 copias. Del libro de Salmos tenemos 37. Y el profeta más popular en Qumran es Isaías, 21 copias. Pero de las 230, solo una completa, la primera de la cueva número 1. Luego tenemos un 27% de obras que formaban parte de la cultura judía de esos años. Pero tenemos una diversidad de obras que nos permite conocer el acervo espiritual del pueblo de Israel hace 2000 años atrás. Y en este caso es una verdadera revolución intelectual que nos permite por primera vez en la historia recuperar materiales originales de hace 2000 años. Es decir, que tenemos materiales escritos por los hombres de esta comunidad, y precisamente en una realidad postmodernista en la que nosotros vivimos, que queremos oír siempre la versión del otro, por primera vez tenemos la posibilidad de oír la versión de estos hombres sobre ellos y sobre nosotros. Es decir, ya no dependemos solamente de lo que decía la literatura rabínica, el Nuevo Testamento, sobre el judaísmo de esa época. Ahora tenemos un grupo que nos dejó sus propias obras. Es como si nos hubieran llegado a través del túnel del tiempo esas obras, permitiéndonos oír el eco de las polémicas de los judíos de esa época. Esos materiales fueron traídos a un museo que se encuentra hoy en día en el este de Jerusalén, que se llama el Museo Rockefeller. Y luego lo que había que hacer era reconstruir documentos que muchos de ellos no sabían cómo era el original. ¿Se imaginan ustedes hacer un rompecabezas? ¿Qué les digo? Solo de 100 piezas, sin el modelo. Y esa es exactamente la función que tenemos los museólogos, crear instrumentos que permitan acercar los resultados de la ciencia pura al público en general.